Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, espero que estén bien, espero que estén pasando un excelente día, un gusto saludarles. El día de hoy vamos a empezar con lo que tiene que ver la actividad número 2. Espero que estos ejemplos que vamos a ver les sirva para que puedan realizar sus actividades. El día de hoy vamos a empezar lo que es identificar funciones de relaciones. Es muy importante entender en qué consiste una función. Si una función consiste en una relación establecida entre dos conjuntos, ya sea A y B, que se asigna a cada valor. En este caso, A podría ser dominio, que lo tenemos aquí. Este podría ser A, que representa el dominio, y B representa el rango. ¿Sí? Se les asigna cada valor donde solamente a lo que es el dominio solamente le corresponde un único valor del segundo conjunto, que en este caso sería el rango. En pocas palabras, a dominio solamente le corresponde un valor y al rango, independientemente de los valores que le correspondan, le puede tocar uno, le puede tocar dos, tres, cuatro, no importa. Pero lo importante es que tome en cuenta que dominio solamente le puede tocar un valor. En esta ocasión tenemos estos ejercicios donde nosotros tenemos que identificar si estas relaciones son funciones. Tenemos que ver si son o no son funciones. En este caso nosotros tenemos el dominio donde tenemos D y Y. En el rango tenemos D, Y, C, B y N. Como ustedes pueden ver, D le corresponde a D. Pero si ustedes notan, a Y le está correspondiendo Y, le está correspondiendo C, le está correspondiendo B y le está correspondiendo N. Como ustedes pueden ver, en este caso el dominio ¿sí? Está teniendo más de un valor, lo cual no debe de suceder. Por lo tanto, en este caso la relación 1 no corresponde a una función. Nos vamos con la relación número 2. En este caso tenemos dominios como, en este caso, representando la X y rango obviamente representa la Y. En el dominio nosotros tenemos Z, M, C y B. En el rango tenemos K, G, C y X. Como ustedes pueden observar, en el caso de Z le corresponde a C, en el caso de N a X, a C le corresponde G y a B le corresponde K. Si ustedes observan bien, cada uno de los valores que tenemos en dominio le está correspondiendo solamente un valor por cada uno de los del rango. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? A que esta sí es una función. Recuerden que solamente a dominio le puede corresponder solamente un valor. Ojo, ojo con la diferencia que hay. Fíjense bien, a este solamente le corresponde uno, a este también, a este también, a este también. Y esta es la diferencia que nosotros tenemos acá. Como ustedes pueden ver en la relación número 1, a ella le estaban correspondiendo varios valores del rango. Por lo tanto, no puede ser así. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a la relación número 3. En el caso de la relación número 3, tenemos una serie de puntos o de coordenadas que se nos están dando o pares ordenados. Se le conoce como coordenadas, pares ordenados, puntos, se le puede decir. En este caso nosotros tenemos que observar que en el dominio, o sea, X, no se debe repetir. En este caso observamos que tenemos K, Z, D y M. Por lo tanto, en dominio, es decir, en X, no se está repitiendo ninguno de los valores. Ahora, si nosotros notamos en el rango que es Y, se está repitiendo el 1, 2 y 3 veces se está repitiendo el 1. Ahí no hay ningún problema, no pasa nada ahí. ¿Sí? Lo que me interesa es, tomamos nota en dominio. Por lo tanto, ¿es una función o no es una función? Bueno, llegamos a la conclusión de que esta es una función. Vamos con la relación número 4 y tenemos que también tenemos varios pares ordenados o coordenadas aquí ordenados en conjuntos. Este corchetito que vemos aquí o esta llavecita que nosotros observamos aquí corresponde a conjuntos, ¿sí? Bueno, en este caso notamos que en X, o sea, en dominio, tenemos W, T, otra vez T y tenemos K. ¿A qué conclusión llegamos? Notamos que en X, es decir, en dominio, se repite
la t 2 veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así es, muy bien, que no es una función. Como ustedes pueden notar, chicos, recuerden que en la función solamente le puede corresponder un valor al dominio o al conjunto A o a la X. Lo podemos conocer así. Tenemos ahora el siguiente ejemplo. Vamos a observar en la primera relación qué es lo que tenemos. En la relación número 1 tenemos lo siguiente. Tenemos dominio, es decir, X, rango Y. Observamos que tenemos en el dominio K, G, X, B y C. Y si nos damos cuenta en K y G y en X, cada uno le corresponde uno solamente. Sin embargo, en lo que es B y C les está correspondiendo dos, lo cual recordemos que eso no debe suceder. Por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos? A que esto no es una función. Nos vamos con la relación número 2. En el caso, aquí nosotros observamos cada uno de los dominios. ¿Qué observamos en cada uno de los valores en dominio? Exacto. Cada uno le está correspondiendo un valor del rango. A G con árbol, Y con estrella, M con escritorio, K con papel y D con luna. A dominio solamente le está correspondiendo un valor por cada rango. Por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos? Exacto, así es, esto es una función. Luego observamos acá abajo y tenemos en X, observamos en X que tenemos N, X, N y B. ¿Qué sucede? Se está repitiendo N. Por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que no es una función. Nos vamos con... Vamos a bajarnos tantito. Y entonces tenemos que esto no es una función. Aquí en este caso tenemos en X, notamos otra vez X, o sea, dominio. Tenemos 6, menos 7, menos 6 y 2. Si ustedes observan, ninguno de los valores se repiten. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que es una función. Aunque nosotros notamos tenemos 6 y aquí tenemos menos 6. Obviamente son valores muy diferentes. Por lo tanto, aquí no hay ningún problema. Por lo tanto, le corresponde que es una función. Muy bien, muchachos. Vamos a ver ahora lo que es evaluación de funciones lineal, cuadrática o cúbica. Nosotros debemos entender que los tipos de funciones hay varias y eso ustedes lo van a ver más adelantito. Si tenemos lineal, que generalmente corresponde a una línea. Cuadrática generalmente corresponde a una parábola. Y en el caso de una función cúbica, generalmente corresponde a esto. Esta es lineal, cuadrática, cúbica. Eso en su momento ya lo van a analizar. Bueno, en este caso nosotros tenemos que evaluar las funciones f y g que tenemos a continuación. En el caso de f de x, tenemos f de x es igual a menos 4x menos 1 y g de x es igual a 2x al cubo más 6. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Hallar f de 2 y g de menos 3. Nosotros tenemos que sustituir, en este caso, los valores que nosotros tenemos aquí. En este caso tenemos el valor en f de x, que sería, en este caso x tendría un valor de 2, y en g de x, en x tendría un valor de menos 3. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer aquí es sustituir cada uno de los valores. En este caso, en vez de poner f de x, vamos a poner f de 2, que es lo que nos indica aquí, y escribimos la ecuación, menos 4, y lo sustituimos. Sustituimos la x en este caso con el valor 2 menos 1. ¿Cuánto va a ser ese valor? Bueno, multiplico menos 4 por 2, menos por más me va a dar menos. 4 por 2 me va a dar 8, menos 1. Si hacemos la operación, recuerden que aquí tenemos una resta entre comillas. Digo resta entre comillas porque realmente no vamos a restar.
Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a conservar el signo, dado que los dos valores que tenemos aquí son negativos. Y lo que vamos a hacer con los valores, o sea, con las cantidades, las vamos a sumar. En este caso, 8 y 1 me va a dar 9. En este caso me va a quedar menos 9. Por lo tanto, f de 2, con la ecuación que tenemos aquí, tiene un valor de menos 9. Nos vamos con g de x. G de x me dice que x vale menos 3. X vale menos 3. Por lo tanto, sustituyo 2 que multiplica a menos 3 al cubo más 6. En este caso, multiplicamos, o mejor dicho, le vamos al cubo menos 3. Menos 3 sería menos 3, sería, vamos a tenerlo así para que lo puedan ver, menos 3 por menos 3 por menos 3, porque nos pide que multipliquemos 3 veces 3. Menos 3, perdón. Menos por menos me va a dar más, y más por menos me va a dar menos, por lo tanto va a ser negativo. 3 por 3 me va a dar 9, por 3 me va a dar 27. Entonces tenemos menos 27. Entonces tenemos 2 que multiplica a menos 27 más 6. En este caso, menos 27 por 2, más por menos me va a dar menos. 27 por 2 me va a dar 54, que tenemos menos 54 más 6. En este caso hacemos una resta y el resultado va a ser negativo, dado que el número mayor es negativo. A 54 le quito 6, me quedaría 48. Por lo tanto, g de menos 3 de la ecuación que tenemos aquí tiene un valor de menos 48. Tenemos este. Ahora nos pide hallar f de 6 y g de 4. Volvemos a lo mismo. El valor que nos está dando aquí son los que vamos a sustituir en las funciones correspondientes. Ojo que aquí tengo f de 6. Obviamente este valor 6 lo vamos a sustituir en la función f de x. Obviamente que el 6 pues va a ser el valor de x. Luego tenemos g de 4, que pues corresponde a la función g de x, donde x tiene un valor de 4. Procedemos a sustituir y tenemos f de 6 es igual a menos 3 que multiplica 6 más 2. Menos 3 lo multiplico por 6 positivo, me va a dar menos 18. Y menos 18 más 2. Aquí tenemos una resta, obviamente, ya que tenemos signos contrarios, signos diferentes. El resultado va a ser negativo, puesto que el 18 es mayor. Entonces restamos 18 menos 2, o menos 18 más 2, me va a quedar menos 16. Por lo tanto, f de 6 tiene un valor de menos 16. Ahora nos vamos con g de 4. Esto es igual a menos 3, que multiplica a 4 al cuadrado menos 2. 4 al cuadrado sabemos que me va a dar 16. Por lo tanto, vamos a tener menos 3 por 16 menos 2. Seguimos acá. Es una flechita. Multiplicamos menos 3 por 16. Menos por más me va a dar menos. Tenemos 16 por 3 me va a dar 48. Y tenemos menos 48 menos 2. Tenemos una resta, a lo cual vamos a dejar el signo negativo, ya que pues los dos números o los dos valores tienen signo negativo. Y lo que hacemos es sumar las cantidades. 48 y 2 me va a dar 50. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí es menos 50. Así que el valor de g4 en la función que tenemos aquí es de menos 50. Ok, muchachos, vamos entonces a ver lo que es dominio y rango de una función lineal que modela una situación del mundo real. En este caso nosotros tenemos el siguiente problema y vamos a aplicar lo que hemos visto en el caso de las funciones, tanto el dominio como el rango. En este caso el problema nos dice lo siguiente. Juan José se dedica a vender software. CAP, la paga total de Juan José en pesos.
sea n el número de ejemplares de El inglés es divertido que ha vendido. Juan José tiene 140 ejemplares disponibles que vender. Supongamos que P es igual a 200n más 36.000, nos da P como una función de n para estos ejemplares disponibles. Identificar la descripción correcta de los valores para ambos, el dominio y el rango de la función. Luego para cada uno elegir el conjunto de valores más apropiado. Bueno, en este caso nosotros tenemos esta parte, ¿no? Lo que es el dominio y lo que es el rango. ¿Cómo lo voy a identificar aquí? ¿Cómo lo voy a identificar en esta ecuación? Bueno, si ustedes se han dado cuenta en el ejercicio anterior que hicimos de las funciones, ustedes se fijaban que tenemos, por ejemplo, f de x es igual a x más b. Ojo, ojo que yo lo que estoy utilizando aquí son estas constantes a y b, son valores. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podría ser f de x es igual, que les gusta? 2x menos 5, por ejemplo. F de x es lo mismo como si fuera y. O sea, no hay ningún problema. No se les olvide que f de x es lo mismo que y. Entonces puede ser f de x o puede ser y. Entonces, aquí tenemos esto. F de x o y es igual a x más b. En este caso, f de x, o sea, y, es decir, y, como lo hemos visto aquí, lo voy a remarcar, es el rango y x representa a lo que es el dominio, ¿ok? En este caso, esta ecuación que nosotros tenemos aquí es parecido a lo que nosotros tenemos acá. En este caso podríamos decir que P representa, podríamos decir que representa a y la N representa a lo que es la X. Generalmente siempre lo que buscamos es Y. Por lo tanto, si nos vamos o nos enfocamos o comparamos esta ecuación con la que tenemos aquí, la original, vamos a tener que se cumple, ¿no? En este caso, P va a ser igual a y N va a ser igual a X. Ahora, ya encontramos el dominio. Ahora, ¿cuál es una descripción de los valores que nosotros tenemos acá? Bueno, aquí el problema nos está indicando o nos está representando cada uno de los valores, tanto P como N. En este caso nos dice que P es la paga total de Juan José en pesos y N es el número de ejemplares de este libro que se ha vendido. Entonces, si nos vamos con P, que representa a Y, ahorita checamos eso, y vemos que N representa X, por lo tanto, N que representa el número de ejemplares o el número de libros que se ha vendido. Entonces, acuérdense que N representa X y X representa el dominio. Por lo tanto, ¿cuál de las dos opciones vamos a escoger aquí? Bueno, dijimos que N representa entonces al número de ejemplares que se ha vendido, ¿no? En este caso sería el 1, número de ejemplares que Juan José ha vendido. Muy bien. Ahora, ¿el rango cuál corresponde? Pues sabemos que P en este caso es igual a y P representa la paga total que se le va a hacer. Por lo tanto, marcamos en este caso en la parte donde dice rango, la paga total que corresponde y que representa, ¿no? Ahora, nosotros en conjunto de valores, nosotros tenemos que escoger lo siguiente. Aquí nosotros tenemos que elegir uno. Aquí, aunque en este ejemplo no nos da la oportunidad de elegir el conjunto de valores, lo que sí nosotros debemos de tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense bien. En este caso me dice que el número de ejemplares que Juan José tiene es de 140 ejemplares. Acuérdense que nosotros debemos entender que n es el número de ejemplares. En este caso, sabemos que n representa x y x representa ¿qué? Al dominio. En este caso, ¿cuántos ejemplares tiene Juan José? Tiene 140. Es decir, si nosotros evaluáramos la función de la siguiente forma, aquí tenemos x, que es el dominio, y aquí tenemos y, que es el rango. En este caso, si Juan José tiene 140 ejemplares, entonces, ¿desde dónde vamos a empezar a evaluar? Bueno, vamos a empezar a evaluar desde el 0
que son 0 unidades vendidas, hasta el 140. Hasta 140 ejemplares vendidos. Por lo tanto, el número de ejemplares que Juan José ha vendido, entonces, ¿qué tenemos que escoger en el número de valores? Que el número total de ejemplares va desde el 0, ok, vamos a valor, hasta el 140. Ahora, ¿cuál es la paga total de Juan José? Bueno, la paga total de Juan José depende de la cantidad de libros, ¿verdad? En este caso, recuerdan que aquí tenemos la ecuación. Por ejemplo, si yo sustituyo la ecuación, por ejemplo, con 0, sustituye, entonces tendría que P es igual a 200 por 0 más 36.000. Si yo tengo 0, 200 por 0, obviamente me va a dar 0. ¿Y cuánto me va a venir quedando? Me va a venir quedando 36.000. O sea que la paga, ahí está. Me daría 36.000 pesos. ¿Sí? Ese sería mi paga si no vendo un libro. Ahora, ¿qué pasa si empiezo a vender libros? Obviamente vamos a tener distintos valores. Pero, por ejemplo, si llego a vender los 140 libros, ¿cuánto va a ser entonces? Tenemos que 200 lo multiplicamos por 14, perdón, por 140, más 36.000. ¿Cuánto me daría eso? Bueno, vamos a ver entonces. Multiplicamos 200 por 140 y nos va a dar un valor de 28.000. Si eso se lo sumamos a los 36.000 que tenemos ahí, nos va a dar un valor de 64.000. Por lo tanto, lo que nosotros nos pagarían en total es 64.000 pesos. ¿Sí? Por lo tanto, la paga total de Juan José sería entonces a partir de ¿cuánto? De 36.000 hasta 64.000. Vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes puedan entender lo que estamos haciendo. ¿Sí? Recuerden que la ecuación que estamos tomando en cuenta es la que estamos utilizando aquí. ¿Ok? Nosotros tenemos el siguiente problema. El tanque de combustible de cierto aeroplano tiene una capacidad de 300 litros de combustible, sea W el peso total del aeroplano en kilogramos, sea F la cantidad total de combustible en su tanque en litros. Supongamos que W es igual a 5F más 5.000, nos da W como una función de F. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que identificar, primeramente identificamos la ecuación. En este caso W es igual a 5F más 5.000. Recuerden que esta ecuación es parecida a la que nosotros tenemos. F de X es igual a X más B, donde F de X, acuérdense que representa a Y. Y donde tenemos X. Acuérdense que la A, tanto la A como la B son simplemente las constantes, sí, que tenemos, ¿ok? Muy bien. Bueno, en este caso nosotros tenemos que identificar cuál es X y cuál es Y. Si nos basamos en esta ecuación que tenemos aquí, diríamos que X es la que está dentro de lo que nosotros estamos buscando, que en este caso sería representado por F. Y en ese caso sería nuestro dominio. F de X representa a Y y por lo tanto F de X, o es decir, Y representa lo que es W. Entonces, como ya entendemos eso, ya sabemos qué representa cada uno, nosotros debemos de ver cuál es la descripción que tiene. En este caso, el dominio que representa X, vamos a ver, nosotros buscamos cuál es. Es representada por F. Entonces, leyendo el problema tenemos que F representa la cantidad total de combustible que hay en el tanque de combustible. Entonces, en la descripción de valores, ¿cuál vamos a elegir? Bueno, en este caso nosotros vamos a elegir la cantidad, ¿sí?, de combustible en el tanque del aeroplano.
Y en el caso de la W, que es representada por Y y que representa al rango, nosotros obviamente vamos y checamos el problema y nos dice que W, es decir, Y, es decir, el rango, es el peso total del aeroplano en kilogramos. Por lo tanto, ¿cuál vamos a escoger? Así es, vamos a escoger la parte 1, que es el peso del aeroplano en kilogramos. Ahora, nosotros debemos escoger el conjunto de valores. Por ejemplo, en este caso nos dice que el tanque de combustible de cierto aeroplano tiene una capacidad de ¿cuánto? De 300 litros. Por lo tanto, la cantidad de combustible que le puede caber al aeroplano es desde 0 hasta 300 litros. Ahora, nosotros necesitamos saber el peso del aeroplano que hay en kilos cuando nosotros tenemos cierta cantidad de combustible. Por ejemplo, si yo empiezo desde 0, si por ejemplo tengo W es igual a 5 por 0 más 5000, tenemos que esto nos va a dar, si tenemos 0, tendríamos 5000 kilos. Si no hay combustible, pues el peso de la aeronave es de 5000 kilos. Si hay 300 litros de combustible, obviamente entonces tenemos que W es igual a 5 por 300, lo cual lo vamos a multiplicar, perdón, sí, este 5 lo vamos a multiplicar por 300 y le vamos a sumar 5000. Entonces, ¿cuánto nos va a dar 5 por 300? Nos va a dar 1500. Y 1500 más 5000 me va a dar 6500. Entonces tenemos 6500. Por lo tanto, ese es el conjunto de valores que nosotros vamos a tener. Ahora, si tienen dudas de cómo es esto, bueno, vamos a lo que es la explicación y ustedes mismos van a ver vamos a ir a la respuesta para que ustedes vayan viendo cómo es esto. Espero que hayan podido entender esta parte. Realmente no es difícil, solamente es cuestión de identificar cuál es el rango mediante la ecuación que nosotros tenemos acá. En este caso nosotros vamos a ver cómo nos da al final. ¿Qué nos dice? En este caso nosotros, por ejemplo, el conjunto de valores que nosotros estamos agarrando el rango, ven que les decía que empezamos desde 5000 y en el conjunto de los valores que vamos agregándole en el dominio, puede ser 1, 8.17, 15.3 hasta llegar a 300, vemos que si empezamos desde 0 nos va a dar 5000 kilogramos y si nos vamos hasta 300 litros nos va a dar 6500 kilogramos en total, lo que hicimos acá. En este caso nos vamos a el conjunto de valores. Aquí pues ya tenemos lo que escogimos, el dominio, la descripción de valores es cantidad de combustible. El conjunto de valores al cual me interesa que ustedes chequen es que el conjunto de todos los números va desde 0 hasta 300. ¿Por qué desde 0 hasta 300? Porque recuerden que esa es la cantidad de combustible que le entra al avión o lo que puede tener el avión. En este caso, el conjunto de valores para el rango es el conjunto de todos los números reales desde 5000 hasta 6500. ¿Por qué desde 5000? Porque acuérdense que en la ecuación nosotros hicimos las multiplicaciones y en este caso recuerden que la ecuación que nosotros tenemos es esta. 5f más 5000, donde f, al momento de sustituirlo con 0, nos daba 0 por 5, nos daba 0 y nos daba 5000. Después, al sustituirlo con 300, 300 por 5 nos daba 1500, más 5000 nos daba 6500, por lo que eso es lo que nosotros tenemos aquí. El conjunto de los números reales desde 5000 hasta 6500. En este caso tenemos ahora el siguiente ejemplo o el siguiente problema. Un grupo de obreros alarga una carretera, sea L la longitud total de la carretera en kilómetros, sea D el número de días que los obreros han trabajado. Supongamos que L es igual a 4D más 300, nos da L como una función de D. Los obreros pueden trabajar como mucho por 80 días. Entonces identificamos cuál es el dominio. Bueno, ya ustedes ya con los ejemplos que les he proporcionado, ya entienden que esta ecuación ya sabrán cuál representa el dominio y cuál representa el rango. En este caso podemos decir que L es como si dijéramos y D representaría X. O sea que si lo representamos así sería
y es igual a 4x más 300. Puedo también ponerle f de x. Recuerden que f de x es lo mismo que y, no hay ningún problema. Entonces, y es igual a 4x más 300. Entonces, aquí tenemos x que representa el rango, perdón, el dominio. En este caso, el dominio es representado por la letra D. ¿Y qué representa D? D es el número de días que los obreros han trabajado. Por lo tanto, como sabemos que X representa a dominio, lo cual X representa D en esta ecuación que tenemos acá arriba, D representa el número de días que han trabajado los obreros, que en este caso vamos a escoger el número 2, número de días. Y nos dice que L, en este caso L que representa y que a su vez representa el rango, nos vamos al problema, L es la longitud total de la carretera. En este caso, ¿cuál vamos a escoger? Así es, vamos a escoger el 1, que sería longitud de la carretera en kilómetros. ¿Qué es lo que vamos a escoger en conjunto de valores? Bueno, nos dice que la carretera pues, se tiene que alargar, ¿no? En este caso nos dice que los obreros pueden trabajar como mucho por 80 días. O sea, 80 días es el tiempo máximo para completar. Recuerden que el dominio representa el número de días de obreros que han trabajado. Acuérdense que el dominio representa con la letra B. Entonces, el conjunto de valores que nosotros vamos a tomar en cuenta sería desde 0 hasta 80 días. ¿Por qué desde 0? Porque siempre debemos tomar en cuenta que nuestro dominio puede empezar de 0, aunque habrá algunas excepciones que pueden empezar con más cantidades. Pero realmente y generalmente podemos empezar desde 0. Desde 0 hasta 80 días, que son la cantidad de días que se pueden trabajar. Ahora, en el caso del rango, acuérdense que yo puedo sustituir, por ejemplo, si yo tengo y, que es el rango, lo sustituyo con 0 más 300, ¿cuánto me daría? Ya se darían una idea ustedes. 4 por 0 me va a dar 0. Y 0 más 300, pues me va a dar 300. Por lo tanto, el rango empezaría desde los 300 hasta, en este caso sustituyo la X, ¿sí? O la D. En este caso 4 por, ¿cuántos días? Por 80 días, ya todo completo. Más los 300, ¿cuánto me daría? En este caso, 4 por 80 me daría 320. Y 320 más 300 me va a dar un total de 620. Entonces, el rango que nosotros tenemos aquí de construcción o de longitud de la carretera sería desde los 300 hasta los 620 kilómetros. Y de hecho, si nos fijamos aquí en la explicación, nos vamos al final, tenemos entonces que el conjunto de todos los números reales va desde 0 hasta 80. ¿Por qué desde 0 hasta 80? Porque recuerden que es el número de días y el total de días es de 80. En el caso del rango, el conjunto de valores sería desde los 300, que recuerden que fue lo que hicimos hace unos momentos, hasta los 620 kilómetros. Acuérdense que el rango representa la longitud de la carretera. Muchachos, espero que estos ejemplos les ayuden para que ustedes puedan comprender lo que estamos analizando.